Buenas tardes, hermanos, nuevamente bienvenidos. Nos volvemos a encontrar otro martes más de un servicio virtual hasta que el Señor así lo permita, hasta que el Señor así lo quiera. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios, escudriñando un poquito acerca de lo que Él nos quiere decir para ayudarnos a ser cada día mejores hijos, mejores, nosotros en nuestro caso esposas, madres y ser realmente esa mujer virtuosa integral. Fíjese que el tema que le traigo hoy para compartir, el Señor me ponía en mi corazón y desde el principio, a veces me cuesta mucho ponerle el título, pero desde el principio tenía el título ya como martillándome de alguna manera debido a todo lo que estaba sucediendo en la humanidad. Y yo le puse Atravesando el Valle. Y sabemos que en el transcurso de nuestro caminar cristiano, de nuestra vida, nos tocan atravesar diferentes valles, ¿verdad? Y en este momento la humanidad entera está pasando por valles que tal vez nunca había pasado. Mire, valles de pérdidas familiares, valles de pérdidas de salud, pérdidas de trabajo, aislamientos. Mire, nunca había pasado como hasta ahora que hemos tenido que aislarlos y dejar de ver tal vez a personas que están cercanas a nosotros por seguridad de ellos y al revés. Y aislamientos también en hospitales, personas que están enfermas, pasando un valle realmente solo, completamente solo, con el Señor, por supuesto, era en intimidad con Él, pero lejos de la familia y del apoyo que normalmente se tenía. Y eso ha traído también, de alguna manera, valles de temor, valles de angustia y sobre todo valles de incertidumbre a qué va a pasar. Como no hemos vivido esto, no sabemos qué es lo que pueda pasar o qué es lo que pueda venir. Y mire, para nosotros tenemos esperanza. Para nosotros hay promesa y sabemos que aunque pasemos por valles, el Señor está con nosotros. Acompáñenme al Salmo 23, que es un salmo tan querido por mucha cristiandad y aún por personas inconversas que no conocen mucho de la palabra, pero se saben el Salmo 23, ¿verdad? Pero mire cómo dice esta versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Mire, yo no sé qué se imagina usted con un valle. Yo tenía varias imágenes de valles y por el hecho de decir que vivimos en el Valle de Guatemala, pues yo me imaginaba un gran campo, ¿verdad? Plano, pero rodeado de grandes montañas, pero una parte plana, no necesariamente mala. Pero mire, yo le quiero compartir esta imagen que encontré de un valle, como menciona este verso, un valle más oscuro. Y cuando vemos esta imagen y nos imaginamos, tal vez así como está la persona ahí, aquí está como al principio del camino que tiene que atravesar, ¿verdad? Pero imagínense que esté en medio de ese camino y no sepa si es mejor regresarse o avanzar o cuánto le falta por pasar y esa sensación que se siente, esa angustia. Muchas personas pueden estar ahorita tal vez viviendo una situación así, como hablábamos, un valle de enfermedad, un valle de tristeza, un valle de dolor, un valle de pérdida, un valle incluso de pérdida de trabajo, que tal vez ya vamos a casi año, 6 meses, 8 meses, no les sabría decir, de que estamos en una pandemia, años 6 meses más o menos de una pandemia cardíaca aquí en Guatemala por lo menos, y tal vez sin esperanza de salir adelante. Mire, yo cuando miraba esta imagen de este valle, vamos a ver otras más adelante, me recordaba una experiencia que tuve de pequeña. Había una casa era entre risa y terror, donde tenía diferentes juegos. Habían laberintos y habían así como pasajes, pero me acuerdo que había uno donde había un túnel. Y mire, era tan oscuro que estaba el paso, ¿verdad? Y uno empezaba a caminar por él, no se miraba nada. No había ni siquiera luz del otro lado que uno pudiera decir, ya estoy cerca. Pero sabía que tenía que empezar a caminar por ahí. Y al principio, cuando uno empezaba caminando con suficiente espacio a los lados. En la medida que uno avanzaba se iba haciendo más angosto y más pequeño. Y yo me acuerdo que había una parte que había que pasar gateando. Por supuesto que estaba todo alfombrado, pero era todo oscuro y negro. Mire, hermana, yo estaba pequeña. Venía mi papá conmigo atrás. Pero yo me acuerdo que me entró una angustia tan espantosa que yo no sabía si regresar o avanzar. Porque no sabía cuánto me faltaba, pero ya sabía el trecho que había pasado y que había sido largo y difícil. Y yo me ponía a pensar viendo la imagen y ese recuerdo. ¿Cuántos tal vez podrán estar pasando un momento así en este momento, ya sea de enfermedad, ya sea económico, ya sea de tristeza, ya sea no sé qué tipo de valle? Pero ese valle te causa esa sensación de desesperación, de angustia, de no ver salida del otro lado, de no ver
la luz del otro lado. Y mire, aquí hay otras dos imágenes de valle. El primero pues está un poquito más amplio el camino, pero siempre hay desolación, siempre hay soledad, siempre se mira aquella incertidumbre de qué va a pasar. Y el otro que está acá son como unos chacales, entiendo yo, tratando de acosar a una oveja, perdón. Y puede ser que en determinado momento del valle que estés pasando sientas eso, que todo se te vino encima, que todo se te salió de control, que estás sola y que te han acorralado. Pero regresando al ver, eso es lo que el enemigo quiere que nosotros creamos. Pero regresando al verso que leímos, decía, aunque yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Y mire esta parte tan preciosa, tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Y mire, cuando vemos este pasaje, vemos la imagen del valle que vemos, pero leemos esto, entendemos que para nosotros no es esta desolación como nos la quiso pintar el enemigo en estas imágenes. Yo creo que le puse varias imágenes de estas porque puede ser que la situación que estés pasando te identifiques con alguna de esas imágenes. Pero esas imágenes son las que el enemigo ha querido poner en tu corazón y en tu mente para que tú sientas ese desconsuelo, ese no tener salida. Pero para nosotros está la promesa de que el Señor está con nosotros, que Él, su vara y su cayado nos confortan y nos alientan. Pero para eso deberíamos de regresar versos más arribita. En el verso 1 dice, empieza, el Señor es mi pastor. Entonces mire, cuando leemos ese verso del 1 al 3, dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas, así da honra a su nombre. Entonces, mire, para poder gozar de las bendiciones que leímos en el verso 4, donde dice que Él está con nosotros, que nos infunde aliento y que su vara nos consuela, primero tendríamos que reconocer que tenemos un pastor, que no somos de los que nos manejamos solo, tomamos nuestras decisiones y caminamos por donde queremos. Y yo me ponía a pensar, ¿no será que los diferentes valles por los que podamos estar atravesando, es el Señor en su infinita misericordia que nos quiere recordar que tenemos un pastor y que tal vez empezamos a agarrar nuestro propio camino y Él quiere que nos volvamos a Él y regresemos a oír su voz, a ser guiados por su vara que nos diga por dónde, por su cayado que nos componga cuando vayamos torciéndonos y nos muestre en su infinita misericordia que no importa si pasemos por el valle más oscuro. Mire, la Biblia de las Américas dice valle de sombra y de muerte. ¿Y qué mejor descripción que esta? ¿Cuánta mortandad hay ahorita en la humanidad? ¿Cuántos, el número de personas que mueren a nivel mundial? Yo creo que nunca se habían alcanzado esas cifras tan fuertes. La Nueva Versión Internacional dice valles tenebrosos. La Biblia, lenguaje sencillo, dice lugares peligrosos. Entonces, ¿qué tipo de valle puedes estar atravesando? Pero no importa el valle que sea. Qué tan tenebroso, qué tan oscuro, qué tan peligroso sea. Si tú tienes un pastor y escucha la voz de tu pastor, entonces no tendrás que temer porque el pastor va delante de ti. Si te separaste del pastor es el momento en que digas, Señor, perdóname. Perdóname por haber tal vez metido yo voluntariamente a este valle, por no dejarme pastorear. Mire, hace poquito veíamos con mi familia una serie de la televisión, ¿verdad? Que pasan una escena donde una familia atraviesa por un valle al final con un coyote, porque van de mojado de un lugar a otro. Y mire, es una cosa espantosa. Yo no sé si así es. Pareciera que sí. Y habían pues restos de cadáveres en el camino y un montón de cosas espantosas. Ellos tienen que atravesar por ahí. Pero lo impresionante es que tal vez muchas familias en su desesperación o necesidad agarran ese camino para escapar de acá. Y yo no sé si escucharon la voz de su pastor y le dijeron, primero un pastor terrenal al que le han consultado y decirle, mire, me quiero ir con mi familia, con mis hijos y ore por mí, bendígame. Por supuesto que yo creo que el consejo del pastor sería, vaya, pero no se vaya ilegal, ¿verdad? Pero tal vez ni le preguntaron. Tal vez decidieron dejar al pastor por un lado y se fueron con el coyote. Y como consecuencia del coyote tuvieron que pasar un valle así de espantoso. Y eso estamos hablando físicamente. Pero trasladémoslo a lo espiritual. Tal vez dejamos de consultar al pastor de pastores, que es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, Jesucristo nuestro Señor, y dejamos de pedir su consejo, su guianza en nuestra vida, y se nos empezaron a desatar situaciones que nos metieron al final en un valle
de desesperación, un valle peligroso, un valle de sombra y de muerte, un valle muy oscuro. Y ahí en ese valle muy oscuro no ves la luz del otro lado, no ves la salida. Pero si tú te vuelves a la voz del pastor, Él te va a guiar. Y como consecuencia ya no vas a tener que temer, porque Él va a estar contigo, guiándote. Con su vara te protegerá y con su callado te confortará. Y mire, cuando yo leí este verso así con esta traducción y decía, tu vara me protege, yo había oído la explicación en otra oportunidad, donde decía que la vara del pastor sirve a veces para con un golpecito regresar a la oveja cuando se está portando mal. Y con el callado, que es tiene una forma como de curva al final, era para atraer con amor a la oveja que se está desviando. Pero cuando yo leí esta versión que decía, tu vara me protege, me recordé el verso de Isaías 30:32, donde dice que la vara justiciera de Dios es contra nuestros enemigos. Entonces, esa vara de pastor nos va a proteger de nuestros enemigos. Esta vara de pastor se va a levantar a aplacar, a reprender, a golpear a todo el que se quiera levantar en contra de nosotros. Pero eso lo vamos a lograr si nos dejamos ministrar y escuchar la voz de nuestro pastor. Mire, cuando decía el callado nos confortará, cuando buscamos en el Strong la palabra callado, entre los significados que tiene está consuelo. Y yo creo que en este momento el apóstol ha estado predicando de eso, llevamos la semana pasada o antepasada o hace unos martes, no me acuerdo, del Dios de toda consolación, que muchos, por las diversas pérdidas que han necesitado, han tenido, ya sea familiares, de salud, de trabajo, de tantas cosas, han necesitado del consuelo de Dios. Y ese consuelo solo puede venir por medio de su callado, por medio de ese callado que te ministra, que te fortalece, que te levanta. Y cuando veíamos las imágenes del principio que le presentaba del valle, pues si uno piensa en el valle así, la verdad es que sí da un poquito de temor. Y se vale en el valle tener un poco de miedo. No te voy a decir que te sientas Superman y digas yo ya no voy a temer. Es normal, somos humanos. Pero si sabemos que tenemos un pastor que nos cuida, que nos protege, que pelea por nosotros, entonces ese temor va a tener que huir. Y yo creo que el enemigo quiere tenernos la idea de esos valles, pero yo te quiero presentar estas otras imágenes que me imagino que es, así me imagino yo, perdón de la ilustración, fue lo que encontré en internet, ¿verdad? Tal vez no es la más bonita, pero nos ayuda a entender un poquito más cómo es ese valle tenebroso. Mire, si vemos esta imagen, aquí se ve como una mujer que va con su faro en medio de ese valle oscuro, ese valle muy oscuro. Y aunque está pasando por un lugar espantoso, ella no va sola. Ella va acompañada por el león de la tribu de Judá, va acompañada por su pastor. Y tal vez en momentos no lo sienta, no lo ve, pero las potestades que puedan estar rodeando su situación sí lo ven y sí lo sienten. Y ese confort la va a hacer seguir caminar con paso firme. Mira esta otra imagen, no se mira muy clara, pero se ve al final un valle muy oscuro. Y se ve una silueta, no sé si la logra alcanzar, luminosa adelante, grande, y atrás la persona pequeña que viene, donde de alguna manera el Señor es esa luz que se necesita en medio de la oscuridad. Esa luz que es también por medio de la palabra representada, ¿verdad? Que lumbrera es a mis pies tu palabra, ¿verdad? Que esa luz va iluminando nuestro camino y que tal vez en un valle muy oscuro donde no ves salida, tú puedes llegar y accesar a la palabra de Dios y ella te va a iluminar el camino. Ella te va a mostrar la salida. Ella te va a mostrar por dónde debes caminar. Acompáñame a este otro verso. Salmo 84, versos 5 y 7 dice: Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo conviertes en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas y en Sión se presentan ante el Dios de dioses. Mire, aquí veo también yo una bendición grande, dice, cuando nosotros pasemos por el valle, como hablábamos, se vale temer, o sea, es normal que como humanos sintamos temor a qué va a pasar, cómo vamos a salir de esto, qué va a suceder. Pero cuando ponemos nuestra confianza en nuestro pastor, sabiendo que Él cuida de nosotros, que tiene vara y tiene callado para nuestra vida, nuestro caminar empieza a cambiar y empezamos a fortalecernos en la confianza del que va guiándonos por delante, el que va cuidando nuestra espalda.
el que con su vara y su cayado nos van marcando el camino. Y como consecuencia, dice, cuando pasemos por un valle de lágrimas, se va a convertir en una región de manantiales. Mire, yo me metí a tratar de investigar así rapidito qué significaba eso del manantial. Hemos oído la palabra y nos imaginamos realmente una fuente de agua que brota, ¿verdad? Pero cuando vamos un poquito más al contexto, esto se escribió en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel vivía o moraba en medio de desiertos. Entonces en un desierto el agua es muy preciada. No es como usted que tiene sed y abre el chorro y aunque no sea saludable, pero puede tomar agua del chorro si quiere. Si no, va y toma su agua filtrada o su agua, no voy a decir marcas, ¿verdad? Pero la que llega a su casa en botella, ¿verdad? Pero es fácil. Pero este pueblo que andaba caminando por desiertos, que andaba nómados, que moraba en tierra seca, un pozo era preciado. Y dice que cavaban el pozo y lograban encontrar agua, pero un agua estancada, que al final costaba trabajo sacar y que tenían que cuidarlo para que no se secara. Pero un manantial era una fuente que brotaba naturalmente de agua. Eran muy escasas y cuando las encontraban eran muy preciadas. Y por lo mismo que se mantenía en constante movimiento, era un agua más pura. Entonces imagínense que en medio de un valle muy oscuro, al poner nuestra confianza en el Señor, Él hace que ese valle de lágrimas, ese valle de tristeza, ese valle de dolor, se conviertan en manantiales. Manantiales de agua fresca, manantiales de agua viva, manantiales de aguas preciosas en medio del desierto que puedas estar pasando. Y dice también que las lluvias tempranas cubrirán con bendiciones el valle. Significa que cuando ponemos nuestra confianza en Dios, no nos va a faltar esa bendición. Va a descender como una lluvia temprana. Antes de que llegue la necesidad, ya llegó la bendición, ya llegó la provisión de Dios. Y dice, según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas. Y en Sión se presentan ante el Dios de los dioses. Entonces, ese caminar constante en ese valle, sin rendirse, poniendo tu confianza solamente en el Señor, te va a llevar a atravesar ese valle y ser renovadas tus fuerzas día con día. Mire, acompáñenme a Salmo 27:1. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Entonces hablábamos que sí, es normal. Yo no le digo, mire hermano o hermana, usted es Superman y no puede tener miedo. Mire, no sabemos las situaciones que está enfrentando cada persona y no sabemos cómo puede cambiar su situación de la noche a la mañana. Puede entrar temor, pero el problema es dar lugar al temor. En los últimos tiempos, muchas hermanas del grupo de Abigail han atravesado por situaciones de contagio de COVID. Y cuando me escriben y me ponen, mire hermana, le pido que ore por nosotros y llévenos en oración. Muchas veces yo logro sentir el temor en medio de las palabras y las llamo. Y lo primero que les digo, hermana, no tema. Dios está con usted. No dé lugar al temor. Porque si damos lugar al temor, empiezan pensamientos a rondar nuestra cabeza para tratarnos de hacer dudar, para tratarnos de hacer desfallecer. Y sabemos que en el perfecto amor de Dios no hay lugar al temor. Entonces nos queda, pues sí, decirle, Señor, tengo temor y aquí está mi temor, aquí está mi miedo. Lo rindo a tus pies. Auxíliame, Señor. Ayúdame, fortaléceme, levántame. Y conforme vamos confiando en el Señor, Él nos va levantando. Pero mire este verso, dice, Él es mi luz y mi salvación. En medio del valle más oscuro, tenemos una luz que nos resplandece. Tenemos una luz que tal vez nos va guiando en el camino para saber, porque si está muy oscuro el valle, mire, no va a saber por dónde tomar. Yo me acuerdo que en ese como laberinto que yo le mencionaba, que fue cuando era pequeña, había un momento en que se dividía en dos. Y estaba uno tan angustiado adentro de esa cosa, que no sabía uno si tomaba para la derecha y para la izquierda. Y había uno que si uno pasaba caminando, tal vez apretadito, pero caminaba. Pero había otro, que era el que le digo que se iba reduciendo, tenía que salir uno gateando. Salía al final. Pero imagínense el grado de angustia que entraba y ya no había chance de volver atrás. Pero si delante de nosotros, al poner nuestra confianza en el Señor, vamos siendo guiados por la luz, no nos vamos a meter a ese camino más oscuro y más angosto, sino que va a ser el Señor quien va a guiar nuestros pasos. Y tal vez no vamos y si en lugar de ver el valle final oscuro, ponemos nuestra mirada en el Señor, en la luz que va delante de nosotros, cuando sintamos, salimos de ahí. Nos enfocamos, es como cuando alguien
que en las películas lo vemos, ¿verdad? Que tiene temor a las alturas y tiene que pasar por aquellos puentes que dice uno, ya me dolió el estómago solo verlo pasar por ahí. Lo primero que le dicen, no mire para abajo. Y algo así, ¿verdad? No mires al final, mira la luz, mira a Cristo, pon tu mirada en el autor y consumador de la fe. Y al poner nuestra mirada en el Señor, nos vamos a ir caminando y cuando sintamos, ya pasamos ese valle más oscuro. Además dice, ¿a quién temeré? Si el Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién podré tener temor? Acompáñeme al Salmo 27:3, 2 versos más abajo, dice, aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Mire, se recuerda la imagen donde veía todas las potestades espantosas alrededor. Si nosotros hemos puesto nuestra confianza en el Señor, pueden estar tratando de rechinarnos los dientes a la par, susurrándonos al oído, diciéndonos ya vengo por ti, lo que sea. Pero aunque eso suceda, no vamos a tener temor en nuestro corazón, porque sabemos que hemos confiado en el Señor. Sabemos que Él es fiel y verdadero. Sabemos que nunca nos ha dejado y no nos va a dejar. Sabemos que su vara y su cayado nos infunden aliento, nos protegen. Y además, como mencionaba el verso 1, ¿verdad? Porque Él es mi luz en medio de todo valle oscuro. Él es quien me guía, Él es quien me levanta, Él es quien me endereza mis pasos, ¿verdad? Y me libra de no tropezar. Mire, el Salmo 27:1 también, en esta versión, mire cómo dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? Mire, es una pregunta. Si Él va delante de mí, si Él alumbra mi camino y si Él me salva de cualquier situación, ¿por qué voy a temer? ¿Por qué le voy a dar lugar al temor? Y esa sería en este momento mi invitación a ti. Si estás pasando por ese valle y tal vez ya dejaste que el temor de ganar terreno se apoderara de ti, si el Señor es contigo, ¿quién contra ti? Si el Señor es tu luz y tu salvación, aunque hay un ejército alrededor, aunque estés viendo tal vez, yo no sé si esto llega a los hospitales y tal vez alguna persona ya en hospital no tiene contacto con su familia y está tal vez muy angustiado porque ve la evolución de su enfermedad. No importa qué tan avanzada vaya, yo te digo que si el Señor está contigo, no tienes por qué temer. Si Él es tu salvación, no tienes que dar lugar al temor. Él puede sacarte aún de un estado donde los médicos digan ya no sale. Él puede hacer un milagro poderoso en tu vida. Yo platicaba la semana pasada con una hermana que pasó por una situación de COVID, ella, su esposo, su hijo y ella un poquito así muy suave, gracias a Dios. Pero me decía que cuando los médicos habían de alguna manera dicho su esposo ya estaba en un estado un poco complicado, no tenían que llevarlo a otro nivel de examen, a otro nivel de tratamiento, él tomó Santa Cena creyéndole al Señor y dice que sintió un calor fuertísimo, pero después de la Santa Cena fue sanado de esa enfermedad. Entonces, aún en esos momentos, Dios nos ha dejado la oración, nos ha dejado la Santa Cena, nos ha dejado la intercesión, el ungir a los enfermos, tenemos los recursos, pero sobre todo la confianza plena en que nuestra vida depende de las manos del Señor y que Él es nuestra luz y nuestra salvación en medio de cualquier situación que puedas estar pasando, en medio de cualquier problema que puedas tener. Tú pon toda tu confianza en el Señor, que jamás te va a dejar avergonzado. Mire, acompáñeme a Jeremías 17:7, dice, pero benditos son los que confían en el Señor y que han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Mire, hay momentos en los que ya la esperanza, la fe ya no da, ¿verdad? Has creído en el Señor, has esperado en el Señor y tal vez con un trabajo, vamos a cambiar ahorita de panorama de la enfermedad. Tal vez llevas 1.5 años de estar buscando trabajo, solo empezó la pandemia y perdiste tu trabajo, perdiste la fuente de ingreso de tu familia, ya has estado esperando y confiando en el Señor y no ves salida. Pero dice aquí, benditos son los que confían en el Señor. Y puedes decir, Señor, yo no sé cómo va a evolucionar mi vida. Yo no sé qué más puedo hacer de parte mía para conseguir el trabajo. Pero sí sé que puedo poner mi esperanza en ti. Y que si pongo en ti mi esperanza y mi confianza, no voy a salir avergonzado. Mire, hace unos, tal vez un mes o un poco más, hablábamos acerca de la medida de la fe. Creo que así se llamaba el tema. Y a mí me impactó mucho ese verso, porque ya lo había leído otras veces, pero no había reparado. Cuando habla de Sara en Hebreos 11:11, que dice que por su fe, algo así parafraseado, era la fe de Sara, hizo que su matriz tomara fuerzas, volviera a vivir, entiendo yo, y pudiera engendrar un hijo, porque puso su confianza, su esperanza en el que era fiel. Y yo entendía con este verso que no había sido, con el respeto de Sara y con el cariño de Sara y con la
pues está catalogada entre los héroes de la fe, con ese debido respeto, pero no fue Sara, la fe de Sara la que hizo que ella engendrara un hijo. Fue el poner su confianza en el que es fiel y nunca falla, el que logró que ese vientre volviera a, pues, tomara vida y engendrar un hijo. Entonces tal vez tu esperanza ya no te da, tal vez tus fuerzas ya no te dan, pero si tú pones tu esperanza en el Señor, en el que no falla, en el que es fiel y verdadero, en el que cumple sus promesas, en el que hasta aquí no te ha dejado ni te ha abandonado. Yo te apuesto que si se escribiera más capítulos del libro de los héroes de la fe, tu nombre aparecería ahí. Cuando pusiste tu confianza y tu esperanza en el Señor y tal vez tu ser, tus órganos que ya estaban debilitados y casi muriendo, como estaba la matriz de Sara, cobraron vida y empezaron a vivir de nuevo y dieron a luz vida por haber confiado en el que es fiel, en el que nunca falla. Acompáñeme a Isaías 26:4. Dice, esta versión dice, confiad en el Señor para siempre, porque Él es una roca eterna. Y esta versión dice, Dios es nuestro refugio eterno, confiemos siempre en Él. Entonces, mire, yo le puse estas dos versiones, porque aunque es el mismo verso, las dos nos dan una enseñanza preciosa. La primera dice, confiad en el Señor siempre, porque Él es eterno. Mire, la confianza en los hombres, en el trabajo, en la medicina que puedas estar tomando, en tomar tus precauciones, en cualquier cosa que tú pongas tu confianza se va a acabar, se va a terminar, va a cambiar. Pero si tú pones tu confianza en el Señor, esa confianza es eterna porque Él es la roca eterna. Él no se mueve, Él no cambia de parecer, Él no se arrepiente. Si Él prometió, Él va a cumplir. Y dice que en Él no hay variación de sombra, no hay variación ni sombra de cambiar, de variar. Él permanece. Entonces, podemos confiar en el Señor siempre, porque Él no va a cambiar. Lo que Él dijo se va a cumplir. Él mismo dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, si Él ha prometido bendecirte, cuidarte, protegerte, estar ahí contigo en el valle de sombra y de muerte, ser tu luz y tu salvación, puedes poner tu confianza en Él, porque así es y así va a ser. Y dice, Él es nuestro refugio eterno. Confiemos siempre en Él. En Él podemos llegar a refugiarnos cuando las fuerzas ya no nos dan, cuando podamos tal vez en ese valle muy oscuro que puedas estar atravesando y tal vez quitas o pierdes un poco la mirada del que va delante de ti, de tu pastor, y empiezas a ver tu alrededor todas las situaciones adversas, ¿verdad? Esas personas que quieren lastimar, esas potestades que están alrededor de tu vida. Si desvías la mirada por un momento, ve y refúgiate en el Señor y dile, Señor, en ti me escondo, en ti me refugio. Y mire, yo me imagino que si pudiéramos ver ese momento y cómo el Señor nos abriga, nos arropa, esas potestades que están a la par, que estaban tratando de fastidiarnos, que habían ganado terreno, metiéndonos temor en nuestra alma, tienen que huir. Tienen que huir porque el Todopoderoso es quien nos protege, quien nos defiende, quien sale a nuestro encuentro. Isaías 58:8 dice, entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Mire qué verso tan precioso este dice, entonces, mire, este verso está hablando del verdadero ayuno en versos anteriores, pero aplicado en lo que estamos hablando de poner al Señor como nuestro pastor, reconocer el pastoreo del Señor, dejarnos pastorear por Él, el poner nuestra confianza en Él, el poner nuestra esperanza en Él, el reposar en Él, el buscarlo a Él como esa torre de refugio, buscarlo a Él como esa roca eterna. Entonces, puedo poner yo, cuando empecemos a hacer eso, cuando logremos hacer eso en medio del valle más oscuro, nuestra luz despuntará como la aurora. Y si esa luz, acuérdense que la luz de la aurora empieza como algo muy pequeño y empieza a ser más brillante y más brillante y más brillante. Esa luz que empieza a brotar desde el interior va a hacer que ese valle oscuro deje de ser un valle muy oscuro y se convierta en un manantial, se convierta en algo próspero, en algo verde, en algo que trae esperanza. Y dice, y tu recuperación brotará con rapidez. No importa si es una recuperación física, si es una recuperación económica, si es una recuperación de cualquier tipo. Estamos en el año de la recuperación, mire. Y no es casualidad, creo yo, que en este año de mucha pérdida, el Señor haya dado la salida antes de tiempo y proclamar un año de recuperación.
Porque no importa que hayas perdido en este año, el Señor puede hacer que lo recuperes. Y hace muchos años el Señor nos dio una palabra profética a nosotros como Ministerio Ebenecer, que decía, llegó un profeta y se lo dijo al apóstol, pero como lo que cae sobre la cabeza desciende por las barbas, por las vestiduras y hasta el borde del manto, nos decían que lo que no habíamos logrado hacer en 10 años lo íbamos a hacer en 1. Y lo que no habíamos logrado hacer en un año lo íbamos a hacer en un día. Y mire, yo me acuerdo que cuando el apóstol nos dio esa proclama de este año de la recuperación, yo se lo compartí, lo anoté en un pizarrón que tengo ahí frente a mí, al lugar donde trabajo, y puse, lo que no hiciste en 10 años lo vas a hacer en 1, lo escribí, ahí lo tengo. Y mire, en mi casa, materialmente, había querido hacer algunas renovaciones, algunos cambios, pero por mucho tiempo. Y mire, me di cuenta, uno de mis hijos me lo mencionaba, cómo el Señor nos fue llevando a hacer todo de un solo. En menos de un año hicimos todo lo que no pudimos hacer en 10 años. Sin nosotros proponérnoslo a decir, es el año de la recuperación, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, se fue dando así suavecito. Y mire, cuando sentimos, habíamos logrado hacer cosas que no pudimos hacer por más de 10 años incluso. El Señor en su misericordia nos lo permitió. Y si eso sucedió en lo material, en algo que no le cuesta nada al Señor, ¿cuánto más en lo espiritual? En cosas que has perdido, en cosas que tal vez por esta pandemia has olvidado, has dejado, incluso tu comunión con Dios. Si esta pandemia nos aisló de alguna manera y empezamos a volver a la iglesia, pero te enfriaste, es el año de la recuperación. Y así, cuando pongas tu confianza en el Señor, tu esperanza en el Señor, tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Y mire cómo termina el verso. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Y mire, este verso es precioso porque el Señor nos compró con su sangre bendita y por su sangre y su sacrificio perfecto hemos sido justificados. Entonces yo entiendo con este verso que el Señor Jesucristo va delante de nosotros como nuestra justicia. Contra cualquier ataque que quiera venir frontal del enemigo, el Señor va delante de nosotros. Y dice también, y el Señor será tu retaguardia, el que va detrás, cuidando de las espaldas. No tenemos que temer. Mire, yo no sé si usted ha visto películas o escenas o en las noticias, cuando va un cabezón, como decimos, ¿verdad? No es el que tenga la cabeza muy grande, sino que alguien muy importante, y lleva adelante, atrás, a los lados, gente protegiéndolo. Y aún así hemos visto, la historia nos lo ha permitido ver, ¿verdad? Que aún con tanto guardaespaldas, los han matado, los han dañado, los han herido. Pero a nosotros, ¿quién nos va a poder hacer daño? Si el Señor Jesucristo, nuestra justicia, va adelante y el Padre, así lo entiendo yo, va detrás como nuestra retaguardia, ¿quién podrá hacernos daño? A menos que Dios lo permita, como fue en el caso de Job, y con un propósito para devolverle el doble de lo que tenía, para devolverle el doble de lo que perdió. Acompáñeme a Deuteronomio 7:9. Dice, reconoce por lo tanto que Él es Señor tu Dios, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre los que lo aman y obedecen sus mandamientos. Entonces, mire, para poder gozar, digámoslo así, de las bendiciones que estamos predicando ahorita, que estamos aprendiendo, de que Dios nos guarda, que Dios es nuestra retaguardia, que Él es nuestro escudo, que Él va delante de nosotros, que Él nos rodea, que Él nos protege. Para poder gozar también de esas bendiciones, primero tenemos que reconocer el pastoreado, el dejarnos pastorear por Él, el no hacer mi voluntad, sino el preguntarle, Señor, ¿cuál es tu plan y tu propósito? El preguntar, ¿qué es lo que tú quieres para nosotros? Y por otro lado, reconocer que nuestro Señor, o sea, es un señorío sobre nuestra vida, es el Dios Todopoderoso, que es verdaderamente Dios, que Él tiene el poder absoluto sobre todo. Si reconocemos esas tres facetas, digámoslo así, de pastor, de Señor y de Dios Todopoderoso, entonces, y también reconocer que es un Dios fiel, dice que Él va a cumplir su pacto por 1000 generaciones. Y va a derramar su amor inagotable para los que le aman y obedecen sus mandamientos. Entonces también, miren, en este tiempo de valles que ha tocado a la humanidad atravesar, puede ser que lo que el Señor está también queriendo es que su pueblo, sus hijos escogidos, se vuelvan en obediencia a Él, se vuelvan a cumplir a cabalidad sus mandamientos. Miren, a veces se nos olvida que vivimos en un periodo de gracia por la infinita misericordia de Dios,
Pero esa gracia no significa que tenemos libertad o libertinaje a hacer todas las cosas. Que sí hay mandamientos, leyes y órdenes que el Señor dejó claras y estipuladas que no podemos transgredir, que no podemos pasarnos sobre. Y en su misericordia el Señor nos ha permitido tal vez cierta libertad, pero que por medio de este valle puede estarte diciendo el Señor, vuélvete al camino, obedece mis mandamientos, cumple mi ley y búscame con todo corazón. Vuélvete al cuidado del pastor, déjate pastorear en tu vida. Ya probaste caminar solo, ya probaste tomar tus decisiones, ya probaste escoger por tus propios medios y no te funcionó. Hoy el Señor te está diciendo, vuélvete a mí. Yo te quiero pastorear, yo te quiero llevar paso por paso. Yo quiero ser tu luz delante de ti. Yo quiero ser ese escudo y esa retaguardia. Y conmigo nada te va a pasar. Acompáñeme a este verso. Este es uno de mis versos favoritos. Yo se lo he mencionado en otras oportunidades. Isaías 41:10 dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Mire, nuevamente, los versos que hemos leído, muchos hablaban acerca de no tener temor. Y como le mencionaba, yo creo que es válido que pueda venir temor a tu vida. Yo creo que el Señor en su misericordia permite que pues al recibir una noticia así cardíaca como las que se reciben a veces, ¿verdad? Mire, es positivo de COVID, entre temor al corazón. Pero ahí es donde en ese momento debemos de pararnos y hablarle a nuestra alma y decirle, bendice alma mía al Señor. Él es tu pastor. Él te está permitiendo este valle, pero no estás sola. El Señor va delante de ti. Y mire, y sí, a veces el alma empieza a pensar y vemos, hemos escuchado casos de hermanos cercanos, pastores, amados de la iglesia, que atravesaron esta prueba y murieron. Y pensaban, tal vez alguien puede llegar a pensar en su corazón, pero si el pastor murió, ¿quién soy yo para librarlo? Y mire, Dios tiene un plan y un propósito para cada uno. Él tiene el día de nuestra vida y el día de nuestra muerte. Pero no podemos dejarnos influenciar o vivir con temor. Mire, cuando dejamos que el temor se apodere de nosotros, tomamos decisiones apresuradas, alocadas, sin pensar. Entonces, no podemos tener miedo. El Señor nos está diciendo, no temas, yo estoy contigo. Y este verso en especial es de mis versos favoritos porque cuando el Señor me habló con este verso, la versión que Él me permitió ver decía, no temas porque yo soy contigo. Diciéndome, el Todopoderoso, el yo soy, el Dios del universo, el Rey de Reyes y Señores de Señores está conmigo. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Dice, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Entonces, no permitas que el desánimo venga a tu vida. No permitas que las fuerzas decaigan. Recuerda que Él es tu Dios, el Dios Todopoderoso, como leíamos en el verso anterior. Reconoce que Él es el Dios Todopoderoso. Él te dará fuerzas, Él te ayudará. Y sobre todo esta parte preciosa, mire, Él te sostendrá con su diestra victoriosa. Yo imagino al Señor levantándote en su mano poderosa. ¿Quién puede tratar de hacerte daño si el Señor te levanta en su mano poderosa? ¿Quién va a poder alcanzarte si el Señor te sostiene en su diestra poderosa? Acompáñeme a Jeremías 15:11. Esta es la Biblia Torres Amat y dice, entonces el Señor me respondió, yo juro que serás feliz el resto de tu vida, que yo te sostendré al tiempo de la aflicción y en el tiempo de tribulación te defenderé de tus enemigos. Mire, aquí vemos tres oraciones, podemos decirlo así, contradictorias de alguna manera, pero esperanzadoras las tres. La primera dice, yo juro que serás feliz. Y cuando lo leí, este verso es el que todos nos agarramos y decimos, amén, voy a ser feliz el resto de mi vida. Sí, amén. Pero dice, yo te sostendré al tiempo de aflicción. O sea que en medio de ese juro que serás feliz, va a venir un tiempo de aflicción. Y muchos están atravesando ahorita el tiempo de aflicción. Pero en ese tiempo de aflicción, Él te sostendrá. No importa lo que estés pasando, deja que el Señor te sostenga. Ya no te apoyes en tus propias fuerzas. Ya no te apoyes en decir, bueno, si me pasa, tomo tal medicina, hago esto, le hago caso al doctor, voy a ir a que me pongan oxígeno, voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Deja que el Señor te sostenga. Ya no estés en tus fuerzas de decir, bueno, yo voy a seguir enviando currículums, yo voy a tocar tal puerta, yo voy a hablar con fulano, yo voy a hacer esto. Deja que el Señor te sostenga. Deja que sea el Señor el que tenga el control de tu vida. Mire, ¿qué es sostener? Se sostiene a un bebé que no puede caminar.
que no puede ponerse en pie. Se sostiene a una persona tal vez enferma que está convaleciente, que ya sus piernas no le dan para pararse, se le sostiene. Se sostiene al necesitado. Se sostiene al que por sí mismo no puede pararse. Entonces puedes tratar de pararte, puedes tratar de sostenerte tú, o puedes dejar que sea el Señor que en medio de la aflicción te sostenga. Cuando le digas, Señor, me rindo a ti, Señor, haz tú conforme a tu plan y tu propósito. Ya no voy a meter mis manos, ya no voy a meter mis fuerzas. Voy a dejar que seas tú el que obra poderosamente. Y dice, y en tiempo de tribulación te defenderé. Entonces también hay un tiempo de tribulación. En medio del tiempo de yo juro serás feliz. Pero como Él juró que íbamos a ser felices, significa que en ese tiempo, en ese periodo de aflicción, Él nos va a defender. Si estás pasando por esos valles que vimos al principio, rodeado de enemigos, rodeado de acechos, rodeado de situaciones difíciles, Él te va a defender. Miren, hace poquito me hablaba una hermana y me contaba las situaciones por las que está viviendo, y de veras parecía, como dice el dicho, ¿verdad?, que sale del fuego para caer, ¿cómo sale el sartén para caer en el fuego y sale el fuego para caer en las brasas? Y tiene un problema aquí, otro problema allá, otro problema. Y me decía, es que ya no aguanto. Y posiblemente sí, viene una tribulación tan espantosa que en vez de encontrar la salida, encuentra otra y otra y otra. Pero déjame decirte que si tú dejas que el Señor te sostenga, en ese tiempo también Él te va a defender. Él va a salir a tu encuentro. Solo tienes que clamar al Señor y creerle al Señor con todas tus fuerzas, que Él es el que ha prometido sostenerte, cuidarte, protegerte, librarte. Pero lo más importante de todo es decir, Señor, yo te reconozco como mi pastor, como mi Señor y como mi Dios. Y yo me despojo de todo temor en el nombre de Jesús. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor en este momento. Yo no sé qué valle puedes estar pasando. Miren, el estudio no era acerca de los valles, porque yo sé que hay diferentes tipos de valles y cada uno tiene una enseñanza preciosa. Lo importante ahorita en este momento es decir, Señor, yo reconozco que estoy en un valle, no sé ni qué nombre tenga, pero así sea el valle más oscuro, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Y que en el nombre de Jesús conscientemente nos dispongamos a echar fuera todo temor, toda duda, toda inseguridad, todo desánimo, y nos dejemos levantar por la mano poderosa del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo rogándote, mi Dios, por cada uno de los hermanos que escuchan este mensaje, Señor. Solo tú conoces el valle que están atravesando, Señor. Solo tú conoces el nivel de prueba, de incertidumbre que están pasando, Señor. Solo tú conoces el estado de su alma. Yo vengo pidiéndote, mi Dios, que así como esta palabra fue entregada, pueda penetrar hasta lo más profundo de sus corazones, Señor, y sacar de ellos aliento, Señor, sacar nuevas fuerzas, que puedan volcar su mirada hacia ti, mi Dios, que puedan dejarse pastorear y escuchar tu voz, que puedan sentir palpablemente cómo tú los cargas en tus hombros, Señor bendito, cómo tú los iluminas, Señor, en ese valle más oscuro, cómo tú traes fortaleza y aliento, Señor, como tú los levantas, Señor, del hoyo de desesperación donde puedan estar y pones sus pies sobre la peña, Padre bendito. Como tú, mi Dios, los levantas, como tú los fortaleces, como tú los ministras, mi Dios, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Que puedan sentir ese consuelo, Señor, que puede venir solamente por tu cayado. Que puedan sentir tu vara, Señor, defendiéndolos, Señor, en medio de cualquier situación que puedan estar atravesando, Padre bendito. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. A ti te damos, Padre bendito, toda honra y toda gloria, Padre amado, en el nombre de Jesús. Gracias te damos porque tenemos un pastor, porque tenemos un Dios fiel y poderoso, porque somos hijos del Dios Todopoderoso. Amén y amén. Te bendigo, hermano, hermana, y le doy gracias al Señor por tu vida y te invito a que no sueltes la vara del Señor, que no pierdas la vista de su cayado y que te dejes pastorear en este valle que puede estar pasando. Pronto pasará y pronto verás el resplandor, la luz del Señor resplandeciéndote y tu recuperación, como leímos en Isaías, vendrá pronto sobre ti. En el nombre de Jesús te bendigo y si Dios nos lo permite, nos vemos el próximo martes en otro servicio de damas, ya sea presencial o virtualmente. Bendiciones.